Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu Proyecto. Hoy está con nosotros Paul Rodríguez. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. El placer es mío. Y nada, Paul ha decidido venir aquí, ha aceptado la invitación. Y Paul es el cofundador de Mumbler.io, que es una herramienta para lanzar tu propio podcast premium. Paul, la primera pregunta que le hago a mis invitados es: ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy? Pues es un camino largo, ¿no? Como el de todos los emprendedores. Mi historia, voy a empezar por la historia con los contenidos, ¿no? Que es un poco lo más reciente. Yo empecé en 2018 con un podcast que se llamaba, de hecho se llama porque sigue en activo, Planeta M, que era un podcast de marketing en formato tertulia, que arranqué en septiembre del 18, de hecho. Ahí tenía como un grupo de colaboradores muy grande y era cada semana pues hacíamos una tertulia en torno a un tema del mundo del marketing, ¿no? Y ahí fue donde conocí a Corti, que es ahora mi socio en Mumbler, ¿no? Aquello fue una experiencia súper interesante porque aprendí un montón de podcasting, aprendí un montón de marketing también, porque al final tenía gente buenísima cada semana allí en el podcast. Y ese podcast lo acabé vendiendo hace poco más de un año a Don Dominio, que es ahora quien lleva la producción del podcast. Fue siempre el patrocinador. Y a la cuarta temporada yo, digamos que el podcast me quedaba un poco desalineado de lo que yo quería hacer a partir de aquel momento, que ahora iremos, y les propuse si ellos querían continuar con la producción y así se hizo, están siguiendo con la producción. Entonces, después de Planeta M, de hecho, al mismo tiempo, mientras acababa mi etapa en Planeta M, empecé una etapa con Corti en Tribucasters, que era un podcast que empezamos al principio del 20 sobre podcasting. Básicamente lo que hacíamos era hablar con podcasters, porque nosotros teníamos claro que queríamos hacer algo para los podcasters, pero no teníamos muy bien claro aún qué, ¿no? Entonces empezamos a hablar con podcasters para entender un poco el mundo, la industria, en qué momento estaba e intentar detectar alguna cosa que nosotros pudiéramos ofrecer. Y bueno, de aquí es donde se forjó un poco la relación más intensa con Corti y también en donde entramos de lleno en el mundo del podcasting, que luego ha acabado derivando en lo que es ahora Mumbler. Ujú. ¿Y cómo comenzó tu carrera profesional? ¿En qué te formaste y cómo fuiste empezando? Pues mira, yo de estudios soy farmacéutico, licenciado. De hecho, estuve trabajando en varias ramas de la farmacia durante años. Estuve en la industria farmacéutica hasta los casi 30 años. Ahora tengo 42. Y en aquel momento, pues de repente yo tenía esa inquietud de hacer otras cosas, ¿no? Pero no sabía bien el qué y no había detectado aún el camino, ¿no? Entonces allí descubrí que se podían hacer negocios en Internet y en el momento que vi que eso existía, dije, esto es lo mío, tengo que hacer esto. Entonces, mi primer paso fue dejar mi carrera profesional del todo, colgué la bata, ¿no? De farmacéutico, que me gusta decir a mí. Por suerte pude capitalizar el paro y lo que hice con ese dinero es fundar mi primera empresa, que fue Like It, que era una red social para compartir cultura. En aquel entonces era el momento de las redes sociales, ¿no? Claro. Yo Ujú. creé una donde se podía compartir pues, libros, música y tal. Funcionaba con afiliados de Amazon e incluso tenía algún acuerdo con Filmin, que en aquel momento era la única plataforma de streaming que existía, ¿no? Entonces, aquello no funcionó, básicamente porque yo no tenía ni idea. Me pateé toda la pasta que pude capitalizar del paro durante un año y cuando se acabó la pasta, pues me rendí, dije que había fracasado y cerré la puerta, ¿no? Pero bueno, para mí fue un aprendizaje brutal porque yo lo que quería era, de forma acelerada, aprender mucho, ¿no? Y aquello fue bueno, me llevé de hostias a montones, pero bueno, aprendí un montón y tuve la gran suerte de que cuando cerré Mumbler coincidí físicamente en el mismo coworking con los fundadores de Factura Directa, que es una herramienta Ujú. Sí, la utilizo de yo, de factura. Ah, hecho. sí, la utilizas, fantástico, yo Sí, sí, también, sí. va fenómeno. Es una Sí, herramienta sí, para sí. autónomos y pequeñas empresas para hacer presupuestos, facturas y demás, ¿no? Eso es. Entonces, coincidí por suerte con uno de los fundadores allí y me dijo, oye, ahora que has cerrado lo tuyo, ¿qué te parece si te unes a Factura Directa y llevas la parte de comunicación y de marketing? Entonces, yo continué como autónomo, siempre he sido autónomo desde entonces, no quise entrar como plantilla de Factura Directa porque yo quería seguir haciendo mis pequeños proyectos, ¿no? Pero les dediqué gran parte de mi tiempo durante 6 7 años, ¿no? Casi hasta finales del 19. Entonces, allí aprendí un montón, ¿no? Yo entré cuando eran solo los dos fundadores, me fui cuando ya era un equipo de 8 o 9 personas, con más de 4.000 clientes y demás,
y a mí esto me supuso un segundo máster, ¿no? El primero fue mi emprendimiento fracasado y el segundo fue en factura directa. Y a partir de entonces, y en paralelo, he tenido pues varios proyectos, ¿no? Uno de ellos es un blog con mi mujer, que es un blog de educación para docentes en catalán, que lo empezamos en 2013 y que luego ha acabado desembocando en uno de mis negocios principales ahora que tengo con ella, que es Docents.cat, que es una membresía de contenidos en catalán para docentes, ¿no? Que ahí hacemos formación, documentales, charlas, directos, un poco todo esto, recursos para docentes, ¿no? Este es uno. Luego fundé, durante mi periodo en factura directa al final, ¿no? Otro negocio que fue camperizando.com, que era un directorio de camperizadores, de empresas que se dedican a camperizar furgonetas. Este lo tuve solo durante un año y porque quería aprender SEO y me puse a hacer ese negocio para aprender SEO. Entonces lo hice crecer durante un año, conseguí mis primeros clientes y al año se lo vendí a Íñigo Mendía, que es un crack del mundo de las furgonetas, de los contenidos relacionados con el mundo de las furgonetas, y que a él le encaja mucho más ese negocio que a mí, ¿no? Le dije, oye, Íñigo, ¿te parece si te quedas con esto? Y llegamos a un acuerdo y se lo quedó. Y bueno, y todo esto ha acabado desembocando al final y también ligado con el tema podcasting en Tribucasters, que fue el podcast sobre podcasting que antes te comentaba. De allí vimos con Corti que había una necesidad entre los podcasters, que era la de tener una herramienta para poder lanzar contenidos premium fácilmente, que hasta la fecha no era nada fácil, y nació Mumbler. O sea que un poco este es todo el camino y el punto en el que estoy ahora es medio con Docents con mi mujer, medio con Mumbler con Corti. Qué bueno, qué interesante. Al final ver cómo, pues eso, cómo de tus inicios como farmacéutico ha ido todo yéndose por distintos caminos y sobre todo esa experiencia, yo creo que el máster acelerado que tuviste con Likeit, ¿no? ¿Era Likeit ¿cómo se Likeit, llamaba sí, la? sí. Likeit, ¿no? Se escribía Likekit, ¿vale? Likekit.com era. Likeit. Sí, sí. Y al final ese aprendizaje acelerado, porque quieras que no, te estabas jugando tu dinero Total. y era tu tiempo. O sea, no te puedes jugar recursos más indispensables, ¿no? Sí, Ese totalmente. tipo de aprendizajes yo creo que te dan un aprendizaje brutal. O sea, el fracaso de ese tipo te da un aprendizaje brutal. Pues vamos a hablar ahora un poco más de Mumbler, para que me cuentes, pues eso, qué problema resuelves, además de, bueno, qué funcionalidades tiene Mumbler y el problema principal que es que un podcaster saque contenidos premium de una forma fácil, ¿verdad? Sí, básicamente lo que vimos charlando con podcasters es que, bueno, muchos ya se atrevían, ¿no?, a lanzar podcast premium, pero eso conllevaba, pues, tener personas externas que les hicieran desarrollos a medida, o bien personas externas que les ayudaran a montar un WordPress con varios plugins al mismo tiempo, con la complejidad que esto tiene y el riesgo, ¿no? Porque en cualquier momento te puede petar un poco el castillo de cartas. Y, y muchos nos decían, ostras, mira, me encuentro con todos estos problemas. Entonces nosotros dijimos, ostras, estaría muy bien poder lograr una herramienta que te sacara de encima la parte técnica, ¿no?, como creador, que no te tuvieras que preocupar por los cobros recurrentes, no te tuvieras que preocupar por los feeds de tu podcast y demás, y te pudieras centrar única y exclusivamente en el contenido, ¿no? Entonces, aquí es donde salió la idea de montar Mumbler como una herramienta que con 4 clics, ¿no?, poniendo un título, subiendo un primer episodio y poniendo un precio, se te montara algo que pudieras vender en 2 minutos. Y de hecho es así literalmente, ¿no? Tú entras, creas un podcast, le das un título, subes un episodio y se te monta una landing en mumbler.io / el nombre de tu podcast, donde ya está el botón para poder suscribirse, ¿no? Bueno, este fue el primer MVP, pero no hemos dejado de hablar con creadores de contenido y muchos nos decían que está muy bien el tema de la recurrencia, pero que también les gustaría poder vender algo de forma puntual, un audio de forma puntual, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque implica menos a nivel de inversión, estratégicamente es más simple, ¿no?, que pensar en un podcast premium, que es algo recurrente, que tienes que seguir ofreciendo valor de forma recurrente cada semana o cada 2 semanas, ¿no? Entonces muchos nos decían, estaría muy bien poder dedicar un tiempo acotado a crear algo, ¿no?, un audio concreto y vender esto puntualmente. Y esto es lo que acabamos de lanzar justo ahora, que es la posibilidad de poder ofrecer audioseries, que nosotros le llamamos, que esto viene a ser audiolibros, audiocursos, temporadas enteras de un podcast, y subir esto a Mumbler y venderlo a un precio único, sin suscripción. Claro, esto también abre muchas puertas a algunos creadores de contenido, como por ejemplo los que crean ficciones, ¿no?, que para ellos no tenía ningún sentido
un podcast premium, porque no pueden estar creando ficciones de forma recurrente constantemente, es una locura, pero sí pueden crear una temporada con unos episodios del 1 al 6 y ahí contar una historia, cerrar esa temporada y venderla a un precio único. Entonces ahora estamos en este punto y la evolución que va a seguir Mumbler probablemente va a ser cada vez más a marketplace, en el sentido de poder ayudar más a los creadores de audio a vender, ¿no? Que es el gran reto, ¿no? El poder vender, y que además a muchos creadores no les gusta vender, ¿no? Les gusta crear contenidos, pero vender les cuesta un montón, principalmente porque no les gusta. Entonces vamos a intentar hacer cosas para ayudar también en este sentido. Ujú. Y si yo, por ejemplo, quisiera lanzar, porque yo de momento no tengo parte premium en el podcast, yo de momento es todo gratuito y estoy intentando crear comunidad y demás. em, ¿Qué coste tendría para mí darme de alta en Mumbler? Y eso, al final, ¿qué negocio movéis vosotros? Claro. Como te dije antes, nuestra intención ha sido desde el principio bajar barreras, ¿no? En lo Ujú, técnico y también en lo económico, ¿no? Entonces, Mumbler funciona a comisión. Es decir, tú, como para darte de alta no tienes que pagar nada, para subir ujú, contenido no tienes que pagar nada. En el momento que se produce una transacción económica, es decir, que tú cobras, nosotros nos llevamos un 10% más 30 céntimos por cada transacción, porque es ujú. el coste que tiene más o menos Stripe, que es la pasarela Stripe, de sí, pago que utilizamos, ¿no? eso Es es, un sí. poquitín más que 30 céntimos, pero más o menos lo hemos dejado aquí para que sea algo más fácil de contar, ¿no? 10% más 30 céntimos. Y entonces tú sabes que cualquier cosa que vendas, pues ese importe, ese 10% más 30 céntimos, va para nosotros, para poder mantener la plataforma y demás. Y de este modo no tienes ese riesgo inicial, ¿no? Tú puedes lanzarte a crear un producto o muchos sin tener el riesgo de estar pagando ya desde el minuto cero. No, tú no pagas. Hasta que no cobras, no pagas. Y entonces esto también viene muy bien porque además como empresa a nosotros nos alinea con el creador de contenidos, porque cuando el creador crece, nosotros crecemos, ¿no? Entonces, esta conjunción de que ambos crezcamos al mismo tiempo es muy buena, porque al final ambos trabajamos para el otro, ¿no? Entonces, es un poco este el espíritu, de intentar acompañar al creador en su crecimiento. Genial. Sí, si al final yo, por ejemplo, me lo quiero montar en WordPress, tienes que pagar tu hosting, tienes que hacer ciertos desembolsos y que no te sirven para hacer esa prueba y ver si hay interés en tu producto, ¿no? Entonces, Correcto, es más es difícil una... validar, ¿no? Tienes que hacer una Claro, inversión inicial y la eso intención es. nuestra es que no hubiera inversión, en el sentido de que ni pongas pasta, ni pongas mucho tiempo ni quebraderos de cabeza en conseguir que esto esté disponible, ¿no? A partir de ahí, pues puedes testear varios productos, probar cosas, a ver qué sucede, ¿no? Qué bueno. Y una pregunta así, un poco cambiando de tercio, si volvieras a empezar hoy, ¿qué harías? Teniendo el conocimiento que tienes, pero si no tuvieras nada montado, ¿por dónde empezarías? Pues muy probablemente por lanzar cosas más rápido, ¿no? Ser un poco más lean en este sentido, ¿no? Porque al final, como te comentaba antes, mi proyecto Like It, como quien dice, estuvo un año en la nevera. O sea, un año creándose, ¿no? En la plataforma para que fuera perfecta, para que yo, según lo que yo creía, ¿no? Que era perfecto. Entonces, este es un error de principiante clarísimo, que es decir, oye, no te esperes a contar tu idea, no te esperes a lanzar algo, aunque sea una versión cutrísima, pero algo que esté en el mercado ya. Porque igual que nos ha pasado en Mumbler, que oye, salimos con la intención de ser una herramienta para podcasting, pero hemos visto que hay otra necesidad también y hemos ampliado nuestro abanico de oferta, pues te va a pasar con cualquier negocio que hagas. Incluso puede que veas que no tiene sentido lo que has pensado y tengas que pivotar 90 grados o 180, ¿no? O 360, vete tú a saber. Entonces, bueno, cuanto antes lances esto a la calle y antes lo confrontes con el que va a ser tu potencial cliente, antes vas a aprender cosas, antes vas a mejorar la herramienta y claramente vas a ahorrarte tiempo y dinero. Entonces, creo que el aprendizaje mayor que puedes hacer es, oye, lanza cosas, pruébalo rápido, prueba barato si puedes y a ver qué ves que tiene tracción, ¿no? Qué ves que arranca. Y entonces ahí, all in con todo, eso sí. Ujú. Qué bueno. Y a día de hoy, ¿qué es lo que más te motiva para continuar? Hombre, yo, a ver, estoy súper motivado con la situación que estamos viviendo como creadores de contenido, ¿no? Esta Ujú. creator economy que se está creando, que se está Sí. montando ahora, ¿no? Que empodera muchísimo a las personas para poder comunicar, poder crear, poder montar negocios en torno a su creación de contenidos. Me Sí. parece que es un momento muy bonito, ¿no? De estar viviendo y formar parte de él con una herramienta como es Mumbler, la verdad es que es apasionante porque te sientes que estás formando parte de una ola, ¿no? Que va a Sí. crecer
y que vete tú a saber dónde va a parar, pero oye, estamos ahí participando de la movida y esto, ostras, bueno, es apasionante. Y encima estás ayudando a otra gente a vivir de lo que le gusta, a crecer con sus Correcto, contenidos. Es una pasada. es así. Y algo así un poco más filosófico, ¿qué es el éxito para ti? Yo creo que el éxito es distinto para cada persona. Al Eso es. final tienes que definir tú qué es el éxito. Yo te voy a contar mi día a día y creo que es para mí el éxito, ¿no? Que es, yo me levanto, preparo el desayuno para mis hijas, desayuno con ellas, se van al instituto, que ya están al instituto todas. Entonces me voy a caminar por el monte 1 hora con mi mujer. Yo vivo en un pueblecito de 3.000 habitantes cerca del monte. Nos vamos con mis 2 perras y mi mujer a caminar 1 hora, 6 kilómetros. Luego vuelvo, llego aquí a las 9, me doy una ducha y a las 9 y poco, que es la hora que estamos ahora, ¿no? Eso es. Me pongo a trabajar. Y normalmente la agenda la marco yo, en el sentido de Ujú, que como no tengo clientes directos con los que tenga que tener reuniones, ¿no? Que esto es claro. algo que yo siempre he odiado, Sí. mi día me lo puedo montar yo. Y esto quiere decir Ujú, que puedo yo decidir estratégicamente qué tiempo dedico a Dussens, qué tiempo dedico a Mumbler, cuándo voy a hacer qué y cuándo, ¿no? Entonces, claro. yo soy dueño de mi tiempo. Y esto para mí es el éxito, ¿no? Si consigues tener esto y además poder vivir, ¿no? Poder Sí. sobrevivir, pues para mí esto es el éxito. Pero otro te dirá que para él el éxito es un yate. Bueno, pues cada uno Sí, tiene claro. su forma de verlo. Para mí el éxito es poder ser dueño de mi tiempo. Ujú. Yo tengo una visión similar a la tuya, porque al final, pues eso, el poder dominar el día y no que el día te domine a ti es algo maravilloso. ¿Y algo a lo que hayas renunciado para estar donde estás hoy? Pues yo claramente te diría que un nivel económico superior. Es decir, esto no es gratis, ¿no? Poder disponer de mi tiempo. A mí me ha supuesto, yo tengo una familia numerosa, tengo 3 niñas, una casa, 2 perras, ¿no? Estos son gastos a montones. Entonces yo estoy seguro que si hubiera continuado en mi carrera como farmacéutico de la industria farmacéutica, ahora mismo estaría cobrando un sueldazo bastante superior a lo que ahora mismo facturo como emprendedor, Ujú. ¿no? Y esto pues tiene bueno, pagas un precio, ¿no? Que al final pues Claro, igual no puedes tener el coche que querrías o hacer las vacaciones que querrías, pero al final, oye, yo prefiero ser feliz día a día que ser claro. feliz solo 15 días al año y petarme Eso todo el es. dinero en esos 15 días, ¿no? Entonces, vuelvo un Eso. poco a lo de antes. Es un poco la definición que cada uno tenga de éxito, la que rige un poco las decisiones que tomas, ¿no? Y en mi Sí. caso, he preferido renunciar a dinero para ganar libertad y bueno, y es el precio que hay que pagar. Ujú. ¿Y cuál consideras que ha sido tu mejor momento en tu carrera profesional? Pues yo creo que el de ahora, ¿no? Porque al final, fíjate que yo empecé en 2010 más o menos mi carrera como emprendedor y todo este tiempo ha sido una combinación entre trabajar para otros, ofrecer servicios, intercambiar tiempo por dinero, más mis proyectos. Ha sido un proceso muy tumultuoso, que es lo normal, ¿no? Ujú. Que es que tengas que tener muchas fuentes de ingresos distintas para poder sobrevivir. Y poco a poco mi camino, mi norte siempre había sido el tener proyectos propios escalables y que estuvieran alineados con mis valores y poder vivir de ellos, ¿no? Entonces, ahora estoy en el momento de que Dussens va muy bien, funciona fantásticamente, esto me puede permitir tener un sueldo y a mi mujer también, y me permite invertir tiempo en Mumbler, que aún evidentemente no es un proyecto rentable. Pero estoy en ese punto de poder dedicar casi todo mi tiempo a mis 2 proyectos. Ujú. Y esto es un lujazo, ¿no? Esto es lo que he ido persiguiendo durante 10 años. Y un poco, por eso creo que ahora es el mejor momento y estoy seguro que esto no hará más que mejorar. Sí, sí, seguro. Yo también estoy seguro. Pues vamos ahora a la parte principal que trata este podcast, que es tema organización, productividad y demás. Y Muy quería bien, preguntarte, pues ya has hablado un poquito de cómo organizas tu día a día, pero sé más lo concreto que quieras ser. En perfecto. cuanto a tiempo y demás, cómo distribuyes tema, ¿trabajas por la tarde o solo por la mañana? Esas cosillas. Mira, yo tengo aquí, o sea, mi método principal de trabajo, mis herramientas principales de trabajo son el email, ¿no? Y el calendar. Entonces yo lo que hago es trabajar con calendar con bloques de tiempo y pintarlos de colores en función del proyecto. Entonces tengo bloques
reservados para cada proyecto. Ahora, como tengo menos proyectos, tengo menos colores, pero ha habido momentos en mi vida que tenía Planeta M, Tribucasters, Camperizando, Dubsens, tenía 5 o 6 proyectos al mismo Era un tiempo, arco ¿no? iris eso. Un arco iris fantástico, sí, sí, sí. Entonces, esto ligado con usuarios de Chrome distintos para cada proyecto. Tengo un usuario de Chrome para cada proyecto distinto, con un color de fondo distinto en el Chrome para que mi cerebro se ubique rápidamente en qué proyecto está. Entonces, con un email distinto para cada proyecto, de modo que si luego quiero vender este proyecto o lo quiero cerrar sea muy simple, porque todo está vinculado a un solo email, y con bloques de tiempo en mi calendar. Entonces, yo en mi día a día, como tengo ya estructurados esos bloques de tiempo, digamos que el día antes no tengo que andar pensando en qué haré mañana, simplemente lo tengo ya pensado de antemano, cada semana está estructurada igual y más o menos sé qué tengo que hacer cada día, ¿no? Qué bueno. Entonces, yo cuando llego por la mañana, después de la caminata que antes te comentaba, pues Sí, ya tengo organizado el día más o menos. Siempre hay variables, siempre hay una claro. reunión que has añadido y has quitado algo, siempre hay pequeñas modificaciones, pero más o menos el esqueleto de la semana se mantiene. Entonces, yo voy cerrando tareas del email, ¿vale? O sea, cerrando emails y a mí mismo me mando tareas por email. O sea, utilizo también el email como lista de tareas, ¿no? Tengo una de estas aplicaciones que hay miles en el móvil que la abres, escribes y pulsas un botón y se envía un email sin tener necesidad de poner el email ni nada. Entonces, esto me va muy bien porque en cualquier momento estoy en el supermercado, estoy cocinando, no sé qué, hasta se me ocurre una tarea, pum, la apunto y me la Y te autoenvío lo envías. y esto está ya en el email puesto ahí para hacer algo, ¿no? Qué Entonces, bueno. bueno, este es mi sistema al que he acabado llegando después de muchos años de tortas y de probar muchas cosas, que si Claro. pomodoros, que si Getting Things Done, que si tal. Esto es lo que a mí me ha funcionado, pero también vuelvo un poco lo mismo de antes, ¿no? Es como el éxito. Yo creo que aquí cada uno, en función de su forma de ser, tiene que encontrar la fórmula. Y luego, otra cosa que a mí me ayuda mucho, ahora me estáis viendo en mi casa, ¿no? En el estudio que tengo de podcasting en casa, pero yo por las mañanas habitualmente estoy en un coworking. Ujú. Antes te comentaba que había conocido a la gente de factura directa en un coworking, sigo allí porque por las mañanas me viene muy bien hacer este cambio de chip, salir un poco de casa, ¿no? Yo no soy muy casero, entonces el hecho de irme a caminar, pegarme una ducha y luego coger el coche y hacer los 10 minutos de coche que tengo hasta el coworking, me viene bien para hacer un proceso como de, bueno, pienso Sí, de cosas, meterte ahí también sí, me, en... me fo- me focalizo en lo que voy a hacer, que es trabajar, ¿no? Llego Ujú. allí, trabajo, tengo un espacio para encontrarme con otros emprendedores y tomar un café, Claro. ¿no? A media mañana Mm. para distendir un poco el tema. Y al mediodía, después de comer, a veces como en casa, a veces como allí, pues ya estoy un poco más para la familia. Por las tardes hago lo poco que puedo, ¿no? Mientras hago de taxi en mis hijas, a llevarles al baloncesto, no sé qué, tal. Pero bueno, digamos que el grueso del trabajo intento tenerlo por la mañana para luego por la tarde poder estar más relajado y poder estar más Claro. pendiente de deberes, de taxis y de lo que haga falta. Genial. Yo, lo que has dicho, yo justo el podcast lo utilizo como, bueno, el tema de las entrevistas sobre todo, eh, mi objetivo es dar muchas ideas de muchas personas que se dedican a cosas muy distintas para que los oyentes prueben y vean lo que les funciona, porque al final la productividad es algo súper subjetivo, como el éxito, como decías tú. Total. Y eso, lo que me funciona a mí puede que a ti no te valga para nada y al revés, ¿no? Y luego, pues eso, cada uno somos, hay gente más de mañana, hay gente más de tarde, hay gente que por su trabajo tampoco puede elegir, ¿no? Y cosas así. Así que sí, sí, comparto tu visión. Y de media, cuántas horas dirías que trabajas al día? Bien trabajadas, 6. Ujú. Mal trabajadas, un par más. No, hombre, a ver, siempre tiene que haber Más o algo ahí menos es de eso. O margen. sea, sí, la mañana sí que es productiva en el sentido de que de 9 a 2 o por ahí o 3 sí que es bastante productivo. A Sí, partir de entonces, como te decía, bueno, claro, puedo pillar, alguna tarde igual pillo un par de horas productivas, pero la otra estoy haciendo el taxi o haciendo tal. claro. Bueno, Ujú. lo tengo también en calendar, ¿eh? O sea, los taxis que hago de mis hijas y tal, lo tengo todo puesto en calendar. Como proyecto, uno de mis proyectos es familia. Y entonces hay un color para la familia. Entonces, en mi calendar también tengo puestos los espacios de tiempo que ya sé que tengo que reservar para tareas familiares, ¿no? Porque es que si no, Sí, sí, y de malo. hecho es un Es un proyecto proyectazo. más, al final. Es un proyectazo, sí. Sí, sí. Vale, ¿y cuáles dirías que son las principales distracciones que tienes mientras trabajas? ¿Y cómo las evitas?
Yo creo que la principal son las redes sociales. Es lo peor. O sea, las redes Sí. sociales es lo peor. Yo en general no tengo notificaciones en el móvil Ujú. y el acceso a las redes sociales en el móvil lo tengo en una carpeta todas juntas en la última pantalla del móvil y pone la carpeta no entrar. Aún así, entro, ¿vale? Pero bueno, yo intento poner barreras, ¿no? Para intentar que sea lo menos posible mientras en Sí. redes sociales. Pero sí que es verdad, yo soy bastante activo en Twitter, por ejemplo. Twitter me encanta, me flipa Twitter para interaccionar, para hablar con gente del sector, para descubrir cosas, para informarme. Entonces, bueno, Twitter sería mi talón de Aquiles clarísimamente. Ujú. ¿Y qué habilidades consideras esenciales para emprender, ya que tú llevas más de 10 años en el mundo? ¿Qué consideras esencial? Pues yo creo que las relaciones personales, creo que es algo que a veces no se tiene muy en cuenta cuando se habla de emprendimiento, ¿no? Se hablan de muchas otras cosas, pero a veces no de las relaciones que tejes con tu sector. Ujú. Yo creo que soy muy partidario de no encontrar la gran idea como emprendedor, sino de encontrar el gran público. Es decir, encontrar un target, un potencial cliente interesante para ti, un nicho, ¿no? Un vertical, una industria que a ti te interese, entrar en esa industria, informarte, conocer gente, tejer relaciones personales con toda la gente que puedas de una determinada industria. Y cuando eres conocedor de qué es lo que se cuece allí, ¿no? Ya vendrán las ideas, ya vendrán los potenciales servicios que puedes ofrecer, productos que puedes ofrecer, emprendimientos que puedas crear y demás, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que como emprendedor ser capaz de localizar una industria interesante para ti y forjar ahí buenas relaciones, dar, ofrecer, ayudar, todo lo que puedas, ¿no? Para luego poder recoger un poco todo este karma digital que has sembrado, me parece muy Sí. interesante. Y a veces no se Ujú. tiene en cuenta cuando se habla de emprendimiento. Sí, completamente de acuerdo. ¿Y hay algo que te haga ser más productivo? Algo que digas, bueno, sí, yo qué sé, el típico, me tomo un café o tal, alguna cosilla así, algún ritual que tengas Sí, tú. ya te digo, no tengo especiales rituales. Yo creo que lo que me hace ser más productivo es el no tener que pensar qué tengo que hacer, ¿no? Ujú. Que para mí ha sido durante mucho tiempo una pérdida de tiempo importante y de Sí, energía, ¿no? Es decir, si tú te sientas delante del ordenador y tienes que pensar qué tengo que hacer, malo, porque estás malo. gastando ya pilas, ¿no? Que Sí. podrías estar invirtiendo en lo que quieres hacer. Entonces, yo aquí siempre digo lo mismo. Oye, de vez en cuando piensa, ¿no? Para tener un poco estratégicamente a qué quieres dedicar tus esfuerzos y focalizarte en lo que realmente mueve la aguja y es importante, pero hazlo de vez en cuando. Luego decide, toma decisiones, lo pones en tu calendar o en tu sistema de productividad, sea el que sea que tengas, y luego ejecuta y dedícate tu tiempo y tu energía a la ejecución. Entonces, el haberme sacado de encima el tiempo de pensar para mí fue un gran, oh, hostia, ahora Sí, me sí, sí. siento que las pilas que tengo por la mañana las dedico a las cosas realmente importantes. Entonces Claro. para mí ha sido el clic más importante a nivel de productividad. ¿Y dentro de tus proyectos utilizas alguna herramienta aparte? Por ejemplo, para organizarte con tu mujer, con Corti, el tema de Mumbler, ¿utilizáis algo aparte del mail o nada? Nada, el mail y los chats en vivo, Sí, para decirlo de algún modo, que es lo el que Spaces y estas cosas, ¿no? sí, cosas de este tipo, ¿no? Telegram, sobre todo, con mi mujer, mucho Telegram, Ujú. con Corti más WhatsApp, curiosamente, de aquí cada uno lo suyo, porque si le Sí, escribes por Telegram no te no responde, no te lo ve. Entonces, ahí cada uno tiene lo suyo. Pero sí, los chats, principalmente los chats, aunque son asíncronos, sí que te da cierta velocidad, ¿no? De respuestas y de conversación. Y ya está. Y luego las herramientas de Google, para mí es el centro, ¿no? El Gmail, Calendar, Drive, ahí vivo yo. Genial. Pues ahora vamos a sacar un poco el tema ya que has mencionado antes Twitter, sobre temas redes sociales y tal. ¿Qué te impulsó a crear contenido en redes sociales y por qué elegiste Twitter? Bueno, no sé si es porque me gusta mucho o porque me ha funcionado mejor que las otras. No sé dónde. Es como aquello del huevo y la gallina, ¿no? Al final, donde me he sentido más cómodo ha sido de Twitter y de forma natural he estado Te allí. has quedado ahí. Sobre todo entiendo que es también porque al final la gente con la que yo quería interactuar me la he encontrado Es- allí, ¿no? Si no me la hubiera Claro. encontrado y me hubiera encontrado solo, ¿no? Digo, ostras, aquí de mi sector no hay nadie,
pues me habría movilizado hacia otra parte a ver si los encontraba. Pero Claro. como ya las encontré en Twitter, pues me he quedado en Twitter, ¿no? Y ahí la verdad es que soy muy feliz, muy feliz. ¿Y organizas el contenido que publicas de alguna forma o según va surgiendo? Sí, aquí he pasado por muchas etapas, ¿no? Muchas herramientas, que si Social Bro, Metricool, que si tal, Buffer en su momento. Al final he acabado aterrizando en Hypefury, que es ¿Sí? una herramienta que tiene varias herramientas dentro de la misma herramienta. Para mí es muy útil, por ejemplo, porque te propone tweets sobre un determinado tema, ¿no? Le dices, ostras, yo quiero escribir sobre creación de audiencias. Y te dice, pues mira, te muestro aquí no sé cuántos tweets de gente que ha tuiteado sobre este tema y ha tenido éxito. Entonces te sirve mucho de inspiración, ¿no? Ah, qué Porque tú guay. vas leyendo tweets sobre el tema y se te ocurren ideas, ligas cosas y luego tienes ahí un espacio para ir escribiendo. Los puedes programar, tú pones un horario en el que quieres publicar y se van poniendo como en cola los tweets, ¿no? Y hace cosas muy interesantes como, por ejemplo, a las 12 horas de que tú haces un tweet, lo retuitea para que si alguien está en otro fuso horario pueda leer el tweet, ¿no? Luego lo desretuitea para que no quede retuiteado, ¿no? Sí, qué Luego también bueno. está la automatización de mensajes. Por ejemplo, yo tengo una automatización que cuando hay más de 15 likes en un tweet, se dispara un segundo tweet diciendo, oye, tengo una newsletter, te puedes suscribir aquí. Cosas de este tipo que Qué bueno. sobre todo te ahorran mucho tiempo y te puedes despreocupar. Entonces, es una herramienta de pago, eso sí, pero a mí me está resultando muy útil, la verdad. Claro, sí, al final es el binomio dinero-tiempo. Si te ahorra un montón de tiempo y encima te ayuda a llegar a más gente y demás, pues vamos, lo pagas encantado. ¿Y has tenido algún problema de feedback negativo en en algún contenido que hayas compartido? ¿Has tenido algún problema con alguien, algún hater así? No No. especialmente remarcable. Sí, sí que ha habido alguna cosita de vez en cuando en algún vídeo que tenemos. Ayer leía uno que decía, ostras, ¿por qué ponéis en el título tal si luego no hacéis nada? Vaya mierda. Bueno, pues vaya mierda, ¿no? He tenido cosas de este estilo, como todo el mundo, y tweets con un poco de ira también, pero bueno, nada fuera de lo normal y nada que no me tome con mucho humor. Y el primero que me río de mí mismo soy yo, o sea que tan tranquilo, ¿eh? Porque a veces me dicen, anda, vaya cagada has hecho aquí con una falta de ortografía, por ejemplo. Digo, ostras, mi madre. El primero que contesta el tweet soy yo diciendo, vaya mierda, tenía el día espeso. Y ya está, oye, Y no ya falta está, nada, no sí. pasa nada. Es tomárselo así y listos. Eso es. Y vamos ahora por la parte de aprendizaje. ¿De qué formas sigues aprendiendo? ¿Cómo te gusta aprender? Pues mira, para mí ha sido una gran fuente de aprendizaje el podcast en general, ¿no? Am, Tanto hacerlo, ¿no? Porque al final cuando haces podcast te obligas a empaparte de un tema para poderlo organizar y luego contarlo y tal. En este sentido, por ejemplo, Planeta M fue una locura de cosas que aprendí allí, ¿no? Y luego Ujú. escuchando otros podcasts también. Me pareció una forma brutal de poder aprender, principalmente teniendo en cuenta mi realidad, ¿no? Que soy emprendedor y padre, por lo tanto tengo poco tiempo y me viene muy bien poder aprovechar el tiempo que tengo para hacer dos cosas a la vez. Entonces, Ujú. mientras estoy preparando ahí bocatas para mis hijas, pues escucho podcast, mientras conduzco, cuando salgo a Claro. caminar. Son espacios de tiempo en los que estoy haciendo otras cosas y que el audio me permite por seguir aprendiendo y seguir estando al día de los temas que me interesan profesionalmente. Ujú. De hecho, los dos compartimos comunidad en No es Asunto Vuestro. Estamos los dos ahí dentro y bueno, un saludo a Víctor, que fue quien me habló de ti y demás y te descubrí por él. Un Y, saludo. y nada, pues eso, las formas de aprender como la de No es Asunto Vuestro o todos los podcasts que hay gratuitos o de pago, pues son brutales, la verdad. Y te quería decir, ¿qué tres consejos le darías a alguien que está empezando su carrera profesional? Ya sea tú que has estado tanto en la carrera de cuenta ajena como la de cuenta propia, ¿qué tres consejos darías así a una Yo te persona cualquiera? diría, vuelvo un poco a lo que comentábamos antes, ¿no? Probar rápido, probar barato, si puedes, ¿no? Ujú. Y esto vale para emprendimiento y vale para no emprendimiento, vale para gente que quiere hacer carrera profesional, prueba cosas, ¿no? Digamos que creo que la educación, que evidentemente está avanzando mucho, pero aún tiene creencias limitantes, en el sentido de que a veces culturalmente estamos como prediseñados para estudiar el instituto o la universidad, salir, hacer unas prácticas, un posgrado, un máster y luego ir a trabajar para una gran empresa, una consultora, ¿no? Esto es un poco el camino marcado, entonces atreverse a salir de este camino, probar cosas nuevas creo que es la clave, ¿no? Y en el caso de los emprendedores, probar, iterar, ser muy lean y arriesgarse, ¿no? Y tener
O sea, arriesgarse, pero al mismo tiempo tener riesgo controlado en cuanto a tiempo y dinero, porque si pruebas rápido y pruebas barato, puedes probar muchas cosas, ¿no? E intentar encontrar algo que te llene y que aporte valor, ¿no? Ujú. Y lo mismo pasa con los creadores de contenido. Aplicarse un poco esta idea de ser lean, ¿no? De probar cosas, de testear formatos nuevos, de no quedarse en la cueva y preparar algo que nos parece perfecto, pero luego que se quede allí y nadie lo escuche o lo vea, ¿no? Sí. Entonces, bueno, un poco eso, aventurarse a probar cosas sin tirarse de un puente, que no hace falta, pero sí saliendo un poco del camino y a ver qué encuentras, ¿no? Ujú. Y ya que tienes una biblioteca fantástica ahí detrás, ¿qué 3 libros recomendarías a la audiencia? La biblioteca es por el tema del sonido, no os creáis que leo tanto, Ah. ¿eh? Es un tema de que no rebote el sonido del podcast. Pues como ya sabía que me ibas a preguntar esto, ¿vale? Te voy a recomendar 3 libros que para mí son muy importantes. Uno es Hábitos Atómicos, de James Clear. Ujú. Es un libro, no estoy descubriendo nada, es un libro que se ha vendido a millones de ejemplares, pero me parece una obra maestra de lo que puede ser tu vida y cómo puedes un poco hacer cosas para llevar tu vida hacia donde tú quieres llevarla, ¿no? Que a Ujú. veces un poco nos dejamos llevar por la vida y tiene que ser al Sí. revés. Nosotros tenemos que decidir dónde queremos ir y aquí hay una metodología para conseguir cosas, ¿no? Que me parece súper interesante. Luego está este libro de Scott Adams, que es Ujú. How to Fail at Almost Everything and Still Win Big, que hay la versión en español también En existe, español. ¿vale? Sí. Cómo fallar en casi todo y aún así triunfar, que es un ejercicio brutal de este hombre, ¿no? Que probó muchísimas cosas que no le funcionaron. Acabó haciendo el cómic Dilbert, que seguramente muchos de vosotros conozcáis, que tampoco es ninguna obra maestra del dibujo, pero que al final el tío se ha forrado con este cómic, ¿no? Haciendo pues esta cosa, sin ser muy brillante en nada, el tío es brutal. Y lo que cuenta, Ujú. hay un punto de humor, es un libro que se lee fácil, o sea que Qué muy, bueno. muy interesante. Y luego os voy a recomendar este, que es un libro muy reciente del gran Emilio Cano sobre podcasting. No podía ser de otro modo, ya que hablamos tanto de podcasting. Oye, pues el libro de referencia para mí es este libro, Podcasting, así lo hago yo y así lo puedes hacer tú, de Emilio Ujú. Cano. Muy recomendable. Qué bueno. Emilio vendrá la semana que viene, así Así, que, genial, mira, genial. hablaré con él y a ver qué nos cuenta. Pero sí, Muy vamos, bien. yo creo que Emilio es el referente en habla hispana de tema podcast. Sí, total, Sin duda, total. vamos. Vale, Sí, y sí. ya hablando de podcast, ¿qué podcast me recomiendas? Pues mira, te voy a recomendar uno de negocios, lo has citado tú y creo que para mí ahora es mi podcast de cabecera, que es No es asunto vuestro, del gran Víctor Correal, que además es un podcast premium. Él es pionero en eso del podcast premium y con mucho éxito. Recién ha compartido sus cifras y son brutales lo que está consiguiendo con este podcast y además aporta muchísimo valor y muy interesante, muy entretenido al mismo tiempo, ¿no? Que para mí es la clave de los contenidos, que te aporten valor y al mismo tiempo te entretengan. Si encuentras la fórmula que él la ha encontrado, es brutal. O sea, que uno más con el tema negocios. Luego hay otros dos más relacionados con ciencia y tecnología, que a mí son temas que me apasionan. Uno es Elon, que es un podcast del gran Alex Barredo y Matías Zavia, que es un podcast sobre la vida de Elon y los proyectos de Ujú. Elon Musk, que van contando un poco, este hombre es un pozo de generar noticias, Sí, sí, entonces sí. lo hacen desde un punto de vista no sectario, ¿no? Hablan del personaje, se Sí. ríen, le dan la palmadita cuando se la tienen que dar y la hostia cuando también se la tienen que dar, o sea, un poco desde este punto de vista y además con buen humor siempre. Son dos cracks de la comunicación ambos y lo disfruto un montón. Y luego está Parsec, que es otro podcast de Matías, eh, que creo que hace con Javier, no voy a recordar el apellido, bueno, si lo buscáis lo vais a Ah, encontrar, lo Parsec, busco y lo pongo. que es un podcast sobre la exploración espacial, sobre toda la parte de aeronáutica, planetas, bueno, lo que se está haciendo alrededor del universo, ¿no? Lo que estamos haciendo en el universo. Y para mí tiene un toque científico y muy divulgativo que me flipa. Entonces, estos son dos podcasts más de fin de semana que disfruto un montón. Qué bueno. Pues dejaré todas las recomendaciones, tanto de los libros como de los podcasts, en la descripción del episodio. Y ya así para finalizar, ¿dónde podemos encontrarte a ti y dónde podemos encontrar tus proyectos? Pues mira, a mí personalmente me vais a encontrar mucho en Twitter, @PaulRodríguezRiu, y me podéis encontrar también en mi web, paulrodríguez.com.
Y por lo que se refiere a Mumbler, pues tenéis mumbler.io si queréis entrar y ver un poco cómo funciona la herramienta y lo que estamos ofreciendo. Y en redes sociales estamos como @getmumbler, en Twitter, en Instagram y demás. Y tenéis podcast, ¿verdad? El podcast de Mumbler también. Sí, tenemos un podcast que es el podcast de Mumbler, que es el heredero de Tribucasters, ¿no? Que lo Sí. mutamos a el podcast de Mumbler, donde seguimos de forma quincenal hablando con creadores de contenido que están monetizando sus contenidos y también vamos haciendo píldoras de cosas más directas, ¿no? Más accionables, de cómo hacer esto, cómo hacer aquello, ¿no? Todo destinado y enfocado a creadores de contenido. Genial. Pues muchísimas gracias, Paul. Espero que hayas estado a gusto, que te hayan gustado las preguntas y demás. Y vamos, te espero de vuelta cuando quieras, que nos cuentes cómo va Mumbler, cómo va Por creciendo supuesto. y a cuántos creadores de contenido estáis ayudando y demás. Y estamos Genial. en contacto para lo que necesites, de verdad. Muchísimas gracias. A ti, cuando quieras, estaré aquí para charlar un poco más, que ya ves que si me abres el micrófono, voy soltando yo, ¿eh? No, está No me genial, callo. está genial. O sea Vamos, está que genial. gracias por Pues la nada, invitación, he disfrutado un montón. muchas gracias, Paul. Y muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos en el siguiente.